Para completar nuestra presentación en torno al funcionalismo norteamericano, vamos a hacer referencia en estas dos últimas partes a los aportes de Robert Merton al funcionalismo norteamericano y específicamente al texto con el que nosotros trabajamos en la materia, que es el capítulo que tiene como título Estructura social y anomia, que desarrolla Merton en su obra Teorías y estructuras sociales. Bien, primero hagamos referencia a este autor. Digamos que Merton nace en Filadelfia el 4 de julio de 1910. Su nombre original era Meyer R. Skolnick, era de una familia de origen judío proveniente de la Europa Central y de escasos recursos. Él estudia hasta los primeros años en la Universidad de Filadelfia y plantea que en alguna biografía que hay en torno a Merton, plantea que en su juventud desarrolla varios oficios, por ejemplo, el oficio de mago, también de pandillero, y a los 14 años se hace llamar Robert King Merton. Como nosotros hemos visto, cuando hacíamos referencia a la escuela de Chicago a principios del siglo XX en los Estados Unidos, una de las distintas estrategias de integración de los grupos inmigrantes tenía que ver con la posibilidad de adoptar nombres que tuvieran más que ver con la tradición norteamericana. Hay muchas personas que se han cambiado el nombre para lograr una mejor integración en esos contextos, y una de estas personas es específicamente Merton. Merton consigue una beca para estudiar en Harvard. Allí conoce a Parsons, el representante por excelencia del funcionalismo norteamericano, y a Sorokin, que era un sociólogo de origen ruso que tenía en Harvard la dirección del departamento de sociología hasta que Parsons lo reemplaza. Se doctora en 1936 con un trabajo sobre la relación entre el desarrollo científico y la religión en el siglo XVII en Inglaterra, con un trabajo con gran influencia de la obra de Max Weber. Recordemos que Parsons también realiza su tesis doctoral sobre el concepto de profesión en Weber, así que era un referente Weber para estos autores que están en los inicios del funcionalismo. Se casa con una trabajadora social, Susan Korhart, y tuvo 3 hijos. Podemos decir, como para dar más datos, que uno de estos 3 hijos, Robert C. Merton, obtiene en 1997 el Premio Nobel de Economía. Se traslada de Harvard y se instala en la Universidad de Columbia. Allí conoce a Paul Lazarsfeld, un matemático y psicólogo austríaco que desarrolla grandes aportes fundamentalmente a los estudios cuantitativos, a la investigación, a las técnicas de investigación cuantitativas, a la encuesta y al tratamiento de los datos obtenidos por medio de las encuestas. En Columbia escribe su gran obra, que se llama Teoría y estructuras sociales. Es una obra originalmente de 1949, y lo que va a hacer en años posteriores es seguir ampliando
esta obra. Son estas obras típicas de los autores funcionalistas, son obras muy grandes, con una gran cantidad de páginas, en donde van agregando nuevos temas. Así nosotros podemos ver que, por ejemplo, en la segunda edición ampliada de Teoría y Estructura Social, llega a las 645 páginas, y en la tercera edición, que es de 1968, la obra llega a las 702 páginas. En esa obra, Merton desarrolla una perspectiva del funcionalismo que plantea, por un lado, una ruptura con el empirismo estrecho, que era lo que caracterizaba a la escuela de Chicago para estos autores, pero también con esta idea de los grandes sistemas especulativos que nosotros vemos planteada en Parsons. Lo que hace Merton es desarrollar lo que él va a llamar teorías de alcance medio, que son teorías sustantivas que sirven para investigar determinadas problemáticas sociales, como por ejemplo una teoría del conflicto social, teorías de los grupos de referencia, una teoría vinculada con el concepto de anomia, con el comportamiento electoral, con los medios de comunicación de masas. Bueno, distintas teorías que tienen como característica esta cuestión de ser teorías de alcance medio. En 1956 es nombrado presidente de la Asociación Norteamericana de Sociología y fallece en Nueva York en el 2003. Veamos entonces algunos de los aportes y de las críticas que realiza Merton a esta idea del funcionalismo norteamericano. Bien, lo primero que va a plantear Merton en los primeros capítulos de su obra es este problema que tiene el concepto de función, en el sentido de que tiene múltiples definiciones y hay poco acuerdo en la comunidad científica a qué se está haciendo referencia cuando se habla de función. Menciona Merton 6 definiciones posibles del concepto de función. Nos habla de la función como una reunión pública o una festividad, la función como la ocupación, ¿sí? Como la función que se desempeña. Plantea el ejemplo de Weber cuando plantea el análisis funcional, que sería un análisis ocupacional de determinado grupo. La función, una tercera definición, como las actividades asignadas al que ocupa determinado cargo o determinado puesto político, la idea de funcionario. La función como una definición de carácter matemático, o sea, como una variable considerada en relación con otras variables respecto a las cuales puede ser expresada y de las cuales depende el valor que asuma esa variable. Esta definición matemática de función también se ocupa y se emplea en las ciencias sociales, por ejemplo, cuando nosotros decimos que el índice de natalidad es una función de la situación económica, por ejemplo, nos dice Merton. Una quinta acepción que deriva de la anterior y que hace referencia a la idea de función como interdependencia, como relación recíproca, como variaciones mutuamente dependientes. Esta es una de las definiciones más comunes dentro de las ciencias sociales. Y otra, una sexta definición del concepto que tiene una cercanía o un origen en las ciencias biológicas y que hace referencia a los procesos vitales u orgánicos considerados según cómo contribuyen al sostenimiento del organismo. Este concepto de función es el que está más desarrollado en los análisis funcionalistas dentro de la antropología, por ejemplo.
Así, por ejemplo, nos encontramos con Malinowski, un antropólogo que se inscribe dentro del pensamiento funcionalista, que plantea esta idea de que en toda civilización, toda costumbre, objeto material, idea y creencia desempeña alguna función vital en referencia a ese marco cultural. Y entonces el análisis funcional para estas perspectivas tiene que ver con el estudio del papel que dicha actividad representa en la sociedad o en el sistema integrado de la cultura. Un ejemplo de lo que nosotros hemos visto en la materia, en el análisis que realiza Durkheim sobre la importancia del castigo frente al delito, como una forma de reforzar los estados intensos de la conciencia colectiva. Allí nosotros encontraríamos esta misma concepción del análisis funcional, en tanto para Durkheim cierto nivel de delito es funcional para la sociedad, en el sentido de que hace que los estados de la conciencia colectiva se reaviven y por lo tanto cobren fuerza en una comunidad determinada. ¿Cuáles son los postulados de este análisis funcional? Bueno, encuentra Merton tres postulados del análisis funcional que son los que él luego va a criticar, va a generar una crítica a estos postulados. El primero, dice, es el postulado de la unidad funcional de la sociedad. Dice que las actividades sociales son funcionales para todo el sistema social o cultural. Luego tenemos el postulado del funcionalismo universal, que dice que todas las formas sociales o culturales desempeñan alguna función sociológica. Y luego tenemos el postulado de la indispensabilidad, que dice que todas estas formas sociales o culturales son, en consecuencia, indispensables para la vida social. Todas las partes del sistema social, plantea algún autor, funcionan juntas con un grado suficiente de armonía o de congruencia interna, es decir, sin producir conflictos persistentes que no pueden resolverse ni reglamentarse. Por supuesto, Merton va a tomar estos postulados y va a generar una crítica a esta visión del funcionalismo que piensa la sociedad, tal como nosotros hemos visto en Parsons, como un todo integrado en donde la conducta divergente debe ser vista como una conducta patológica, como una especie de enfermedad, pero no en ningún caso como un estado normal dentro de la sociedad. Plantea Merton en estas críticas el hecho de que no todas las sociedades tienen un alto grado de unificación. Y afirma Merton que el uso de los sentimientos sociales puede ser funcional para unos grupos y disfuncional para otros. O sea, en estas sociedades complejas en las que se desarrollan dentro de lo que sería la sociedad moderna, nosotros nos vamos a encontrar con el hecho de que lo colectivo pierde peso en referencia a la individualidad y a grupos parciales, y por lo tanto esa idea de la sociedad como un todo integrado se resquebraja. Merton plantea el ejemplo de la religión. Él dice, la religión, tal como han analizado estos antropólogos que analizan determinadas comunidades más bien sencillas, la religión cumple una función unificadora en la sociedad, en tanto
plantea cuáles son los valores y los fines comunes claramente definidos para el conjunto de los integrantes de la comunidad. Esto es lo que nosotros hemos visto en Durkheim a partir del concepto de solidaridad mecánica, por ejemplo, y cómo en esa solidaridad la religión cumplía esta función de representar esa conciencia colectiva. Pero, plantea Merton, cuando en la misma sociedad coexisten diferentes religiones, allí nosotros nos vamos a encontrar con que la religión, más que generar una función unificadora, genera conflicto entre los grupos, ¿sí? Merton hace referencia a, por ejemplo, el accionar de los ingleses en las colonias y cómo reavivaban determinados grupos religiosos minoritarios para que esa disputa cultural que se daba al interior de estas comunidades permitiera una mayor dominación por parte de este colonizador externo. También en determinados grupos sociales complejos, donde hay distintas ideas y distintos valores que pueden confrontar entre sí, a veces estos valores religiosos chocan con otros contenidos valorativos, como en el ejemplo de toda la disputa en nuestras sociedades en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, y allí nos encontramos con el hecho de que las religiones, lejos de cumplir esa función unificadora, que sí lo pueden hacer para determinados grupos, pero no para el conjunto de la sociedad, se vuelven una fuente de conflicto en la sociedad. Por otro lado, Merton critica este postulado de la indispensabilidad, o sea, esta cuestión de que todas las formas sociales o culturales cumplen una función indispensable para la vida social. Y plantea esta idea de que nosotros nos vamos a encontrar con ciertas alternativas funcionales. Se supone que hay ciertas formas culturales que son indispensables para algún grupo social, pero no lo son para otro. Entonces, plantea Merton que este postulado de la indispensabilidad es falso y que nosotros nos podemos encontrar con múltiples funciones o con la misma función que es desempeñada por cosas diferentes dentro de la misma sociedad. Por lo tanto, el análisis funcional para Merton alude más bien a la interpretación de los datos a partir de observaciones de sus consecuencias sobre las estructuras. Se pregunta Merton si esos fenómenos que nosotros estamos analizando afirman, refuerzan, impugnan, moldean determinadas estructuras sociales. Entonces Merton se formula las siguientes preguntas en torno a lo que él considera el análisis funcional. Primero se pregunta, en un análisis, en una investigación que nosotros vamos a hacer sobre determinado fenómeno social. Primero, entonces, se pregunta qué estructuras están implicadas, qué uniformidades se observan en los fenómenos estudiados. Segundo, qué funciones han resultado, o sea, cómo han actuado ciertas acciones sobre esa estructura que nosotros hemos identificado. Y tercero, qué relación se puede establecer entre estructuras y funciones. O sea, cuando ciertos procesos se desarrollan según ciertas uniformidades observadas,
qué funciones resultan apropiadas, se han descubierto o resultan de nuestra investigación a partir de esa relación entre estructuras y funciones. Este análisis funcional es el que va a poner en práctica Merton en su análisis de el concepto de anomia, o sea, de la relación entre la estructura social y la anomia, tomando el concepto de anomia de Durkheim y reformulándolo de cierto modo, como nosotros vamos a ver en la segunda parte, y aplicándolo a un caso concreto que es el análisis de la estructura social en la sociedad norteamericana en la década del 50. Eso es entonces lo que vamos a ver en la segunda parte.